Bueno, muy buenas tardes a las estudiantes, los estudiantes del profesorado Alfredo Palacios, de la materia Pensamiento Social, correspondiente a las carreras de Historia y de Geografía, del primer año del plan de estudios. A través de este audiovisual damos continuidad a la cursada en la situación de excepcionalidad que nos toca atravesar. En este caso, yo lo que les pedí previamente a que vean este video es que repasen una serie de contenidos que seguramente los tienen, los manejan, simplemente a modo de recordatorio relativo a la Revolución Francesa a través de ese audiovisual del canal Encuentro. Bueno, la Revolución Francesa es un hecho sumamente significativo, no solamente para la época, sino por las consecuencias que trajo a lo largo del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, fundamentalmente porque desencadena un ciclo de revoluciones que se van a dar en Europa occidental, además de las guerras que tuvieron continuidad a partir de esos sucesos y que obviamente también sus consecuencias llegan hasta nuestros días porque modificó la forma de organización política, social, económica, digamos, fue un hito fundamental en lo que se da a conocer como el ciclo de las revoluciones burguesas. Nosotros siempre decimos, desde que comenzamos la cursada, yo les decía, bueno, hay contenidos que para nosotros son fundamentales para el contexto y en todo caso hacen las veces de insumo para comprender a los autores, a los pensadores, sus épocas y por otra parte sus influencias, pero que en sí mismos son materias dentro del profesorado, ¿no? Bueno, este ciclo de revoluciones burguesas a los cuales hago referencia conforman, si no una materia, por lo menos sí unidades importantes de las historias sociales contemporáneas. Así que bueno, la idea era refrescar eso y vincularlo fundamentalmente con nuestro pensador que está en desarrollo, que es Rousseau, del cual ya trabajamos una parte de su legado. Y en realidad lo que vamos a hacer ahora es recordar algunos de sus elementos, porque es un autor del cual no digamos que van a devenir dos líneas de pensamiento, pero que sí va a ser reivindicado o que bien puede ser ubicado en dos líneas de pensamiento que por otra parte van a estar en disputa en distintos ámbitos y particularmente en el ámbito de la filosofía y de la política. Me refiero al iluminismo y me refiero al romanticismo. Hacia allí vamos, hacia ese debate, digamos, entre iluministas y románticos, y Rousseau es central en ese debate porque de alguna manera es reivindicado, insisto, por las distintas corrientes o puede ser vinculado a las distintas corrientes y contiene, digamos, también elementos de esas corrientes. Lo que nosotros vimos hasta aquí es un Rousseau más ligado al iluminismo, porque en tanto contractualista vemos que nosotros estamos, bueno, ya estamos desarrollando esa trilogía de Hobbes, Locke, Rousseau como la trilogía más significativa, por lo menos en términos de los estudios académicos, aquella que habitualmente surge cuando se habla del contractualismo. Bueno, Rousseau claramente es un contractualista, en ese sentido plantea que el orden social, el propio Estado, digamos como su organizador, como su mediador en términos de las relaciones sociales, son productos racionales, ¿no? Deben ser productos racionales. Las propuestas básicamente parten de que es necesario un contrato que los individuos cumplan, digamos, se comprometan y cumplan de manera racional. Y en ese sentido está emparentado obviamente con el iluminismo, además de que forma parte de esa corriente desde la propia enciclopedia, ¿no? Rousseau participó de la enciclopedia, participó, digamos, de la crítica que se le hacía al antiguo régimen, y si bien efectivamente no vivió para la época de la Revolución Francesa, porque él muere en 1778 y la revolución se da una década después, sí va a ser reivindicado por los revolucionarios franceses y particularmente en una etapa, la etapa jacobina, en una etapa que claramente se relaciona con el pensamiento rusoniano.
repasamos algunos aspectos centrales que hacen que justamente pueda ser tomado como un pensador reivindicado por los revolucionarios. Ustedes saben, ya lo vimos en la clase pasada, que si bien contractualista, Rousseau, a diferencia de los anteriores autores que nosotros trabajamos, no plantea un modelo dicotómico, no plantea un estado de naturaleza, un estado político, sino que él plantea una tercera etapa, que es la etapa del contrato social. ¿Y por qué hace esto? Porque es claramente crítico del orden social en el cual vive. Rousseau dice, bueno, sí es cierto, la humanidad parte de un estado de naturaleza, lo describe, bueno, eso tiene que ver con lo que vimos la clase pasada y espero que en algún momento hayan podido, y si no pudieron todavía en el marco de la cruzada, que más adelante sí puedan repasar, revisar el discurso sobre el origen de la desigualdad, porque realmente es muy interesante. Bueno, ahí describe Rousseau cómo es el estado de naturaleza, cómo es su construcción hipotético-racional respecto al estado de naturaleza. Vimos que en ese estado de naturaleza se sitúa lo que luego se da en conocer como el buen salvaje, ¿no? Un ser humano que está que vive en felicidad, digamos, en mitad de camino entre el hombre primitivo, el hombre originario y las luces funestas del hombre civilizado, dice Rousseau. Bueno, ese estado de naturaleza llega a su fin cuando se instaura la propiedad y cuando los propietarios logran generar un pacto que va a ser engañoso, en el cual van a utilizar la fuerza colectiva de aquellos que pactan para defender sus privilegios. Y ahí comienza lo que Rousseau define como el origen de las sociedades y las leyes, que tiene, insisto, en la propiedad y en el pacto engañoso. Él tiene una frase muy poderosa respecto a el impostor que logró, digamos, hacerle creer al resto que esas tierras eran de él, ¿no? Cuántas guerras, cuántas miserias, cuánta muerte se hubiese ahorrado la humanidad si alguien le hubiese dicho justamente que esa tierra era de todos y que por tanto no era de nadie, que nadie se la podía apropiar. Bueno, ese es el inicio de la sociedad civil. La sociedad civil, Rousseau va a plantear que efectivamente tuvo avances, sobre todo en el desarrollo de los individuos e incluso avances en términos materiales, pero que por otra parte esos avances lo que hicieron fue de manera dialéctica, ¿no? El avance contiene también su propia negación, porque justamente esos avances van a generar la necesidad de un cambio social, que es lo que él va a proponer. También contiene digamos, las condiciones para la decrepitud de la especie, ¿no? Y bueno, frente a eso, que es insisto, una crítica muy, muy dura a la sociedad de su época, él va a proponer el contrato social. El contrato social es la superación del estado civil en el cual él vive, pero no una vuelta, obviamente imposible, al estado de naturaleza. Y eso es básicamente lo que propone en el contrato social. Nosotros vimos el contrato social, no me voy a detener en particular, digamos, a desarrollar nuevamente los capítulos, no tendría sentido, ya lo tienen grabado, pero me interesaría ver la fórmula que él plantea respecto al contrato social y sobre todo cómo termina el contrato social, que es ahí donde él nos da una pauta, una pista de por qué va a ser reivindicado también por el pensamiento romántico. Pero él dice en el contrato social que es necesario encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental cuya solución da el contrato social. Bueno, aquí tenemos una clave, no ya en términos de lo que estamos desarrollando en la clase, pero tenemos una clave de por qué Rousseau no va a ser un intelectual reivindicado por el liberalismo. Porque aquí lo que plantea es que el individuo se debe asociar a digamos, aunar sus fuerzas, constituir una fuerza común y quedar subsumido a esa fuerza común. Lo que ocurre que dice que esa fuerza común, ese colectivo, ese cuerpo político, obedeciendo a las leyes, digamos, obedeciendo a las regulaciones que se imponga ese pacto, no va a obedecer definitivamente a nadie en particular y va a seguir tan libre como antes. Pero en esta tensión entre lo individual y lo colectivo, claramente la instancia de lo colectivo tiene un peso fundamental.
a tal punto que será esta instancia de lo colectivo a través de la ley la que establezca que lo que eran posesiones se transformen en propiedades, pero está mediatizada por la instancia colectiva. Desde ya que esto más la crítica a la propiedad van a hacer que un pensador de las características de Rousseau no sea reivindicado por el pensamiento liberal, si bien se lo asocia a las revoluciones burguesas por esta concepción de la soberanía popular. En realidad, el poder está en el pueblo, ¿no? El pueblo, el cuerpo político que se constituye es el poder, y luego de ese cuerpo político surge la ley y surgen, por tanto, las autoridades que regulan las relaciones entre estos individuos. Bien, no voy a avanzar en el contrato social, ya lo trabajamos. En el libro segundo me interesa simplemente puntualizar que como tienen un trabajo práctico respecto a las características del poder soberano, tienen que buscar esa respuesta básicamente en el libro segundo, cuando él describe que la soberanía es indivisible, que es inalienable, se pregunta si la voluntad general puede errar o no, trabaja esta idea del poder absoluto, digamos, ¿no? Del soberano, del poder soberano como un poder sagrado, inviolable, absoluto, que incluso tiene poder sobre la vida y la muerte de las personas, ¿no? La vida como un don del Estado, ¿no? Hasta ese nivel, luego de entrar al pacto, la vida es un don que el Estado nos otorga. Bueno, esto tiene que ver, insisto, con la segunda pregunta del trabajo práctico, por eso hago referencia. Y luego sí, y ahora sí ya llegamos al punto, el tema de cuando habla sobre la religión civil, les leo porque obviamente hay cuestiones que tienen más validez desde lo textual, aquí sí podemos prever por qué Rousseau va a ser reivindicado desde el pensamiento romántico. Él va a decir sobre el final que es necesaria en la institución de una religión civil. Va a decir, los dogmas de la religión civil deben ser sencillos, en número, reducidos, enunciados con precisión, sin explicaciones ni comentarios. Recuerdan que ya les leí esto. La existencia de la divinidad poderosa, inteligente, bienhechora, previsora y providente. La vida futura, la felicidad de los justos, el castigo de los malvados, la santidad del contrato social, esto es fundamental, y de las leyes. La santidad del contrato social y de las leyes. He allí los dogmas positivos. En cuanto a los negativos, los limito a uno solo: la intolerancia, que forma parte de todos los cultos que hemos excluido. Bien, luego de desarrollar su obra fundamental, por lo menos en términos de filosofía política, Rousseau también tiene obras que luego van a ser reivindicadas desde la pedagogía, desde la antropología, pero básicamente, luego de desarrollar su obra fundamental, en el último capítulo, en las últimas páginas, plantea, dentro de la selección que él hace, ¿no? Plantea que es necesario instaurar una religión civil que esté en acuerdo y que sostenga el pacto, el contrato social. Y esto él lo ve porque claramente lo que percibe es que más allá de las críticas que pueda hacerle a las instituciones, insisto, él fue sumamente crítico incluso de la iglesia, pese a que tuvo formación religiosa, incluso fue perseguido, incluso sus obras fueron destruidas por la iglesia católica, pero aún así él plantea que es necesario superar, sí, en términos institucionales, a la propia iglesia, sin negar a la divinidad. Fíjense que el párrafo empieza planteando la existencia de la divinidad, pero instaurar una nueva forma de religión civil. Eso lo vimos sobre el final cuando hicimos nuestro intercambio. Bueno, esa religión civil tiene que ver con determinadas ritualidades, determinadas creencias, determinados dogmas que los nuevos estados nacionales, que van a ser estados que surjan del proceso de secularización, estados que aún se definan como laicos, de todas maneras tienen que generar algún tipo de lazo para revincular a los individuos. No se trata de destruir los estamentos, no se trata de destruir las vidas comunitarias, las formas de vida comunitarias y priorizar simplemente a los individuos, sino que ahora a los individuos hay que agregarlos, pero por otra parte hay que darle una serie de lazos, de interrelación, como dice Zeitlin, que de hecho hacia allí vamos,
que sean tan livianos como el aire, pero tan poderosos como el hierro. Y en ese sentido, la necesidad de una religión civil, porque él lo que descubre es que los hombres, los seres humanos, los hombres, las mujeres, obviamente que en esa época no se hablaban estos términos, pero digamos, los hombres y las mujeres, tenemos una religiosidad natural, hay una religión natural, ¿no? Solamente que él dice, bueno, esa religión natural es introspectiva, es atomizante, es aislante de los individuos y en todo caso es perniciosa para el orden social. Luego sí hay formas de religiosidad positiva, la religión del sacerdote, pero el problema ahí está dado que se constituye una institución dentro de los propios estados y hay como digamos, una diferencia, una doble lealtad. En definitiva, el creyente debería creerle o seguir o respetar la autoridad religiosa, espiritual o la autoridad política. Surgen estos inconvenientes, ¿no? Él dice, bueno, el sabio Hobbes supo ver este problema y lo resolvió en función de la autoridad política desde ya, que estaba por encima, si ustedes recuerdan, la figura misma del libro Leviatán. Y también hay, bueno, ahí está el problema de la religión del sacerdote. La primera era atomizante, disgregante. La segunda plantea o potencialmente puede plantear una doble lealtad. La tercera, que es la religión del ciudadano, es cuando se conforman las teocracias, digamos, las divinidades propias de un pueblo en particular, que pueden culminar en tiranías, que pueden culminar en guerras contra otros cuerpos políticos y demás, y esas serían las dificultades. Entonces es necesario instaurar un nuevo contrato social, un nuevo tipo de sociedad y esta religiosidad expresarla a través de la religión civil. Bueno, esto me parece que es un dato sustantivo, que, digamos, un elemento fundamental que por otra parte no casualmente está puesto al final, digamos, de su libro en relación a que para generar un nuevo orden social superador también se deben dar cuenta de los elementos emocionales, de los elementos espirituales, de las formas de unificación y de superación en todo caso de las formas tradicionales, pero en definitiva que hagan a la cohesión entre los seres humanos. Los seres humanos, y aquí ya entramos en este debate entre el romanticismo y el iluminismo, no somos meramente seres racionales, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo Rousseau. Bueno, nos queda también presentar el romanticismo. Es también de nuevo una dificultad. En todo caso después les envío un video como para que trabajen esta idea, si es que no lo tienen presente, de este movimiento que en realidad algunos lo circunscriben estrictamente al ámbito de lo artístico y a Europa de la primera mitad del siglo XIX, pero en realidad el romanticismo es un movimiento más abarcativo que no se expresa solamente en la pintura, en la música, en la literatura, sino que es un movimiento filosófico y político que también está relacionado con los acontecimientos políticos de la época, ¿no? Bueno, lo vimos simplemente a modo de referencia con las dificultades propias, insisto, de trabajar en estas condiciones. La Revolución Francesa desborda las fronteras de la propia Francia y el ejército napoleónico como continuidad de ese proceso revolucionario. Eso también es un debate historiográfico que seguramente van a ver en las materias específicas. Bueno, tenemos los inconvenientes propios de trabajar en estas condiciones, pero no voy a pararlo. Les pido disculpas y esperemos lo único que no se detenga acá en la puerta. Bueno, ahí paso, no sé si escucharon la camioneta propia de estas épocas y de estos lugares también. Bueno, disculpen la digresión. Decía, hay también un debate historiográfico en relación a si Napoleón es continuidad de la Revolución Francesa o es el fin de la Revolución Francesa. De hecho, la Revolución Francesa desborda las propias fronteras francesas. Bueno, sabemos lo que fue el Imperio Napoleónico y muchas veces la reacción ante los ejércitos napoleónicos, que se dio obviamente en términos militares y en otros términos, digamos, de resistencias, también se dio en el plano de lo filosófico, rechazando el ideario que la Revolución Francesa planteaba, ¿no? Bueno, insisto, el romanticismo es un movimiento más general que tiene en el arte y en sus distintas expresiones artísticas una centralidad
considerable, pero que también se expresa en el plano de las ideas. Y este es el debate respecto a qué van a decir los autores románticos, qué se va a plantear desde el romanticismo. Bueno, el humano no es meramente un ser racional. O sea, es racional sí, pero también hay otros componentes que hacen a la condición de ser humano, ¿no? Entonces, no se accede solamente a la verdad a través de la razón y de la observación y del método científico. También la fe, también la intuición son formas de acceso a la verdad. También se valoran los componentes que no son necesariamente racionales, como las tradiciones, como la imaginación, como los sentimientos, como la propia religiosidad, como estábamos hablando en términos de, digamos, la religiosidad natural, ¿no? La religiosidad que todos los seres humanos tenemos, independientemente de cómo se expresen en términos institucionales. Entonces, ahí hay digamos, un primer contrapunto. Esto lo desarrolla muy bien Zeitlin, ¿no? Y esto obviamente que esta primer conceptualización respecto al hombre luego se deriva en todos los órdenes, en el plano del conocimiento, la perspectiva racionalista, insisto, emparentada con el iluminismo, va a plantear la ciencia como la forma de acceso a la verdad, y en todo caso lo que deben hacer los científicos a través de la observación, a través digamos, del pensamiento, es conocer, detectar cuáles son las regularidades que se dan tanto en el ámbito de lo social como en el ámbito de la naturaleza, en términos generales en el ámbito universal. Hay un universo mecánico, racional, sistemático, y el hombre, a través de sus capacidades, de sus atributos, lo que tiene que hacer es detectar, dar cuenta, acceder en definitiva a ese conocimiento. Van a haber reacciones respecto a esto, que en realidad no es el hombre un mero observador, digamos, de un orden que ya está preestablecido, sino que el hombre va a crear ese propio orden a través de categorías que son innatas, ¿no? Esta va a ser la reacción frente a esta idea del pensamiento científico. En realidad hay determinadas categorías que son innatas, categorías de tiempo, de espacio, de causalidad, de necesidad, que están en nuestra mente, que se van a ir desarrollando con nuestro propio crecimiento, y son esas categorías las que nos van a permitir ordenar el propio universo, la naturaleza y también la vida social, ¿no? que las contiene. Y en ese sentido no vamos a conocer la cosa en sí, no vamos a conocer el fenómeno en sí mismo, lo que sucede en sí mismo, sino vamos a conocer a través de nuestras categorías la interpretación y el ordenamiento que nosotros hacemos. Esto es también otro de los contrapuntos que surgen digamos, en estas reacciones, que insisto, no se dan solamente en el plano de lo político, que son más visibles y que por otra parte ustedes van a estudiar, que no son solamente expresiones artísticas, que son sumamente valiosas, sino que se dan en estos planos del conocimiento, de la concepción del hombre, del modelo de organización de la sociedad, de la pretendida, digamos, del proyecto de organización de la sociedad. Mientras que desde el pensamiento contractualista, que es basamental en estos aspectos del iluminismo, se plantea que hay leyes naturales, ¿no? Esto lo han dicho los contractualistas, nosotros los vimos. Hay leyes naturales que regulan las relaciones que nosotros tenemos en el estado prepolítico, y por tanto hay que conocerlas, hay que ver cuáles son los derechos naturales que tenemos los humanos en el ámbito prepolítico, para que las leyes positivas, una vez que constituimos el orden político, estén en concordancia y digamos, si se genere la armonía, digamos, no vayan en contra. Bueno, ¿qué van a decir la reacción romántica? ¿Qué van a decir desde las perspectivas románticas? Bueno, en realidad no hay tales leyes naturales, ¿no? Y por otra parte, como no hay leyes naturales, no van a concebir que las sociedades deban modificarse en función de esas pretendidas leyes naturales, y que las leyes positivas surjan a partir de
capacidad de reflexión y de alteración del orden digamos, del status quo. Y eso va a llevar a que la concepción del cambio sea diferente. Si uno piensa que hay que adaptar un orden social a las leyes y los derechos naturales porque no está funcionando ese orden social, puede promover un ciclo revolucionario, como de hecho se dio en Francia, ¿no? y luego en Europa bajo su influencia. Ahora, si uno piensa que en realidad eso no es tal, que eso no existe, bueno, los cambios van a ser cambios que tiendan a ser reformas, cambios graduales, cambios lentos, ¿no? No van a ser cambios abruptos, ¿no? Esto es la idea del iluminismo, que se emparenta con la revolución, y del romanticismo, que se emparenta con las reformas. Bien, esto también va a tener consecuencias sobre los derechos, la concepción misma del individuo y sus derechos. Para la perspectiva iluminista, obviamente, el individuo va a ser central, el individuo tiene derechos abstractos, fuera de todo tiempo y fuera de todo lugar, y es el individuo en definitiva el que decide agregarse para constituir el orden político. En cambio, ¿qué van a decir los románticos, los pensadores románticos? En realidad, el individuo tiene los derechos que la propia comunidad, a partir del desarrollo histórico, le otorga, ¿no? Bueno, aquí está en germen la discusión, el debate que ustedes lo habrán visto, esto sí ya lo vieron seguramente en antropología, respecto al universalismo y el relativismo cultural. Uno podría decir, bueno, el iluminismo, una perspectiva universalista. Los individuos, fuera de cualquier tiempo y lugar, tienen derechos inherentes a su condición, ¿no? A su condición humana. En cambio, los románticos van a decir, no, los derechos son otorgados por la propia comunidad. Los individuos tienen los derechos que la comunidad les otorga, ¿no? Entonces van a reivindicar a la comunidad, a la pertenencia comunitaria, a la pertenencia nacional, al grupo, a la instancia colectiva. Bueno, esto está emparentado con lo que decíamos de Rousseau, ¿no? Además de la cuestión de los sentimientos, además de la cuestión de que la cohesión se genera también desde los vínculos emocionales y no necesariamente o no exclusivamente desde lo racional. Estos son elementos que están presentes. Bueno, me estoy acercando a los 30 minutos, no quiero excederme. ¿Cómo surge el Estado en un caso y en el otro? Bueno, es claro, lo estábamos diciendo recién, el Estado es una construcción deliberada, es una construcción racional, ¿no?, de los individuos, ya lo vimos. En el caso de Hobbes, para preservar la vida, en el caso de Locke, para preservar la propiedad, ¿no? Bueno, la propiedad en términos de la hacienda, de la vida, de la libertad, de la salud, si se quieren, en una concepción más amplia de propiedad. Bueno, en el caso de los románticos van a decir, bueno, no, el Estado no surge por la deliberada voluntad de los individuos, sino que el Estado es el producto de un desarrollo gradual, lento, orgánico de la propia sociedad. El Estado es la máxima instancia organizativa de las comunidades humanas. Bueno, acá hay una definición clave, ¿no?, en relación a eso. Un posicionamiento que por otra parte va a tener connotaciones políticas importantes, ¿no? La importancia del Estado como continuidad de un proceso histórico. Y por otra parte, la cohesión social, en un caso va a estar dada, en el caso de la filosofía iluminista, va a estar dada justamente por la propia conveniencia, por el propio pacto, por el propio consenso que nosotros prestamos a constituirnos como cuerpo político. Por eso vamos a estar cohesionados por nuestro propio consenso. En cambio, en la perspectiva romántica, el consenso, la cohesión va a estar dada por estos lazos a los cuales hacíamos referencia. Por estos lazos que son, como decíamos hace un ratito, livianos como el aire, pero tan fuertes como el hierro, como los eslabones de hierro. Estos lazos que hacen a nuestra propia pertenencia comunitaria, nuestra propia pertenencia grupal, nuestra pertenencia a la nación, eso es lo que explica la cohesión. Esto va a tener una importancia fundamental también en los sucesos políticos del siglo XIX y aún en el siglo XX, porque van a surgir a partir de estas conceptualizaciones dos modelos de nacionalismos totalmente diferentes. En un caso, aquellos modelos que remitan a la perspectiva
iluminista, van a plantear una pertenencia al colectivo nacional que se va a definir en términos territoriales y en términos de ciudadanía. Si yo soy hijo de la nacionalidad A, pero nací en el territorio B, y luego tuve la documentación, y luego, digamos, me transformé en un ciudadano de ese territorio B, el Estado me reconoce la nacionalidad y formo parte de la nación B, por más que mis padres sean de la nacionalidad A. Ese es un modelo, es el modelo que rige en Argentina, ¿no? Cualquier hijo de extranjeros que ya nace aquí en nuestro país pasa a ser un argentino. Pero hay otra concepción de la nación que se emparenta con esta perspectiva romántica, que está ligada a esta perspectiva romántica, respecto a que los nacionales son aquellos que pueden justamente demostrar en esa genealogía que forman parte del territorio, que forman parte de la propia sangre, que forman parte de ese pueblo, digamos que hay lazos sanguíneos. Entonces la nacionalidad no se le otorga a cualquiera, y en todo caso a una persona que se vaya fuera de ese país va a seguir siendo un nacional de ese país. Hay una concepción diferente de lo que es la nacionalidad, apegada al territorio, apegada a las tradiciones, apegada a los lazos sanguíneos. Son dos concepciones de nacionalidad diferentes que por otra parte van a estar digamos, muy presentes en el siglo XIX y en el siglo XX, y que explican procesos políticos, digamos, que bueno, lo van a ver en historia, pero que van a colisionar, y que por otra parte, sobre todo en este segundo caso, van a explicar la expulsión a partir de estos nacionalismos que se van a radicalizar desde una perspectiva absolutamente reaccionaria, inclusive políticas de exterminio sobre minorías que no van a ser consideradas nacionales. No quiero poner ejemplo porque son muchos, nos iríamos, pero ustedes ya lo pueden ir previendo, las consecuencias que tiene un nacionalismo de estas características cuando se torna retrógrado, ¿no? Bueno, para terminar, porque ya superamos los 30 minutos que era lo que me había puesto como modelo. Bueno, los intelectuales que remiten a uno y otro, bueno, obviamente los intelectuales del iluminismo ya los vimos, se vinculan a Montesquieu, a Voltaire, al propio Rousseau, digamos, en tensión, y, y los intelectuales que remiten al romanticismo son Burke, son Bonal, son Joseph Maistre, y hay algunos autores que ubican a Kant, aunque Kant sucede lo mismo que con Rousseau, también algunos lo plantean como parte del movimiento iluminista. De hecho, bueno, hay autores que son reivindicados o que tienen elementos de ambas perspectivas. Bueno, esto en relación al texto de Irving Seitlin. Nos quedan muchas cosas. Rousseau es un autor sumamente interesante. Nos queda, por ejemplo, por desarrollar, pero en todo caso también les voy a acercar algún video para que amplíen las lecturas y las miradas de la influencia que tuvo Rousseau sobre la propia Revolución de Mayo, porque el iluminismo, y a través del iluminismo la ilustración no llega al pensamiento de Rousseau, tuvo sí una enorme influencia en Europa, en el ciclo de revoluciones burguesas en Europa en la primera mitad del siglo XIX, pero también tuvo enorme influencia sobre las revoluciones en nuestro continente, empezando sí por la revolución independentista de los Estados Unidos, pero también aquí en las Provincias Unidas del Sur, y particularmente en nuestra Buenos Aires, y particularmente su lazo con Mariano Moreno, uno de las personas más significativas de la Revolución de Mayo, que fue quien tradujo por primera vez el contrato social. Pero bueno, hay cosas que en esta situación se nos escapan, pero en todo caso se las envío para que puedan ir ampliando las miradas. Bueno, seguimos.